Hola muchachos y muchachas, espero que se encuentren muy bien. La idea de esta primera parte de la práctica es repasar un poquito lo que son fórmulas notables. ¿Cuál es la intención de poner fórmulas notables? La intención de las fórmulas notables es repasar un poquito de álgebra que nos va a servir en la sustitución cuando tengamos que ingresar la ecuación de la recta en la ecuación de una circunferencia para ver si es secante, si es tangente o si es exterior. No obstante, esto de productos notables no se evalúa como tal, es un repaso. También es importante destacar de que esto corresponde a temas de noveno año. Por algunos comentarios me han dicho que no lo vieron con sus profesores. De hecho, no tendría yo una fundamentación para decir que sí lo vieron o no lo vieron. Sin embargo, vamos a hacer un muy breve repaso. ¿Qué me interesa de las fórmulas notables? Bueno, que veamos la primera y segunda fórmula notable, que las entiendan bien. Entonces voy a hacer algunos ejercicios para ir repasando y que ustedes los puedan tener claros. Y de una vez vamos adelantando lo que es un poquito el trabajo algebraico que se viene en el segundo periodo. Entonces es importante que sepan utilizar bien las fórmulas notables de aquí a lo que sigue del año, y es claro que es importante saberse las tablas de multiplicar, ¿verdad? Que eso es una carencia que muchos de ustedes tienen. Y entonces vamos a tratar de agilizarlo con explicaciones rápidas del tema de fórmulas notables. En este caso, en la primera, tenemos una fórmula notable que nosotros nos dan la fórmula a más b al cuadrado. Esta sería la primera fórmula notable. La primera fórmula notable se identifica con una suma y nosotros la desarrollamos como a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces, en este caso, para desarrollarla, observen que ya los signos vienen dados, usted no tiene que poner signos. En este caso, pues no hay ningún problema porque son positivos, pero mantengan esa idea para los demás cuando vengan negativos. Es decir, en este caso, usted identifica quién es el primer término, que en este caso es 2x, y cuál es el segundo término, que en este caso sería 7. Entonces, al desarrollar la fórmula notable, tendríamos nuestro primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Entonces recuerden de al álgebra de monomios que 2x al cuadrado, usted lo que hace es elevar 2 a la 2, le da 4, x a la 2 nos queda como tal. Luego, para los términos del centro, usted multiplica los números y la única letra, que en este caso es x, usted la deja ahí. Entonces usted multiplica 2 por 2 por 7. 2 por 2 por 7, en este caso nos da 28x. Y el último, 7 a la 2, 7 por 7, 49. Esta es una forma muy rápida, así es como se resuelven las fórmulas notables. Bien, ese es el ejercicio de la parte 1, el 1. Vamos a revisar porque todos los demás observen que se hacen con la misma fórmula notable. Como son sumas, entonces los vamos a hacer de la misma forma. No los voy a hacer acá para que ustedes los puedan hacer. Solamente les voy a indicar que la primera fórmula notable, y voy a adelantarme para revisar los siguientes. Pues en este caso ya nos aparece el primero diferente, que es con un negativo. En este caso vamos a utilizar la segunda fórmula notable, la que nos dice que hay una resta. Entonces la forma de resolverlo sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, igual que hicimos en el anterior, este sería el primer término y este sería el segundo, sin el negativo.
El negativo únicamente nos indica que es la segunda fórmula notable. Entonces, al desarrollarlo, tenemos 3x al cuadrado menos, que es de la fórmula, 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí quiero destacar algo, que hay algunos o algunas de ustedes que cometen un error, que por ejemplo, que al ver el segundo, ustedes piensan que es menos 5. Entonces a la hora de poner una fórmula, ustedes ponen menos 5 acá. ¿Y qué pasa con eso? Que al hacer menos por menos, esto le quedaría más. Entonces estarían haciendo la primera fórmula notable. Eso es un error. Usted no tiene que poner signos en el desarrollo de las fórmulas notables, ya que los signos ya vienen dados. El primero es positivo, el segundo es negativo y el tercer término es positivo. Entonces, este menos de acá usted lo tiene que suprimir, no tiene que ponerlo, solamente va a poner los términos como tal. Y así, al desarrollar, nos queda 3 a la 2 es 9, x a la 2, menos, y hacemos 2 por 3 por 5. 2 por 3 por 5 nos da 30x y 5 al cuadrado nos da 25. Esta es la forma correcta de realizar este ejercicio. Entonces, de la misma forma que realizamos el ejercicio 5, así tienen que realizar el 6. Observen que es positivo y negativo. Y voy a detenerme un momento en el ejercicio 7. En el ejercicio 7, observe que el orden es menos y más. Entonces, en este caso, usted lo puede resolver con la misma fórmula notable que hicimos el anterior con la segunda. Porque la segunda fórmula notable se utiliza cuando tenemos un negativo dentro del paréntesis. No importa si ese negativo está de primero o no importa si está de segundo, siempre y cuando sea solamente un negativo. Entonces, en presencia de un negativo, realizamos esta fórmula notable. Nos queda como resultado el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En este caso, el resultado es 4x a la 2 menos 2 por 2 por 6, que nos da 24x, más 6 a la 2, que es 36. Entonces, observe que utilizo la segunda fórmula notable con sus signos, que sería más, menos, más. Observen acá, más, menos, más. Así es como hacemos el ejercicio 1.7. De la misma forma, entonces, usted tiene que hacer el 1.8. Y así también tendrías que hacer el 1.11. Y vamos a revisar el 1.9, 1.10 y 1.12. En estos casos de acá, observe que el 1.9 es diferente porque tiene dos negativos. En el caso de que usted tenga dos negativos dentro del paréntesis, tiene que realizar la primera fórmula notable, que es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En este caso, entonces, nos quedaría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Observe que yo en ningún momento pongo los menos en ningún lado, porque eso me podría inducir errores. Los dos negativos le indican a usted que es la primera fórmula notable. Y entonces usted aplica la primera fórmula notable con los signos que ya vienen dados. Más, más y más. Entonces el resultado en el ejercicio nos da 25x al cuadrado más 2 por 5 por 6, 2 por 5 es 10, por 6 60, x más 6 a la 2, que es 36. Entonces, de esta forma realizamos este ejercicio y todos los que tengan dos negativos dentro del paréntesis.
como el 10, por ejemplo, que lo vamos a hacer de esa misma manera. Y el 12 también lo vamos a realizar de la misma forma. Entonces observen que hay que prestar atención a los signos, que los signos te los dan las fórmulas notables. Solamente vimos dos fórmulas notables, ¿de acuerdo? Y entonces el esquema que podríamos hacer, que se sugiere, es que usted observe que solamente existen dos fórmulas notables. Entonces vamos a hacer el pequeño esquema por acá. Y el esquema de las fórmulas notables nos dice lo siguiente, que en este caso estamos utilizando solo dos fórmulas notables, que son las que nos interesan por el momento. Entonces, las fórmulas notables pueden ser cuando hay una suma nada más. Vamos a escribirlo un poquito más grande. Cuando tenemos una suma o cuando tenemos una resta. Entonces dijimos que cuando tenemos una suma vamos a hacer lo mismo que cuando tenemos dos signos negativos. Hacemos la misma fórmula notable. ¿Y cuál es esa fórmula notable? Vamos a apuntarla por acá. Entonces esa fórmula notable es a a la 2 más 2ab más b a la 2. Y por acá cuando tenemos un negativo, no importa si el negativo está de primero o de segundo, se hace la misma fórmula notable. Observe que solamente tiene que haber un negativo, nada más uno y solo uno. ¿Cómo se resuelve esta fórmula notable? Con a la 2 menos 2ab más b a la 2. Entonces este es un pequeño, muy pequeño esquema que a uno le puede ayudar. Observan bien los de los signos. Y entonces aquí tenemos los resultados. Con esto entonces concluimos la primera parte de la práctica. Y entonces les deseo muchos éxitos para lo que sigue.